Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMATE de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema Aplicación de la congruencia de triángulos parte 1. Este tema corresponde a la lección 10, Congruencia de triángulos, de la unidad número 5, Criterios de congruencia de triángulos. Pasemos a la clase. Aplicación de la congruencia de triángulos parte 1. El problema de esta clase dice así. El mapa siguiente muestra 5 ciudades. La ciudad M debe su nombre al hecho de que se ubica exactamente a la mitad del camino entre dos pares de ciudades, la ciudad A y la ciudad C, y las otras dos son las ciudades B y D. ¿Qué distancia separa a la ciudad A de la ciudad D? Y se nos presenta esta figura que representa el mapa, en el cual ubicamos a las ciudades con estos puntos. Aquí tenemos la ciudad A, la ciudad D, la ciudad M, la ciudad B y la ciudad C. De tal manera que desde la ciudad A hasta la ciudad C, si nos vamos en línea recta, la ciudad M se encuentra a la mitad. Y si nos vamos en línea recta desde la ciudad B a la ciudad D, también M se encuentra exactamente a la mitad. En el mapa se observa que desde la ciudad B a la ciudad M hay 6 kilómetros, desde la ciudad C a la ciudad M 3 kilómetros y desde la ciudad C a la ciudad B 5 kilómetros. Pero no conocemos las distancias desde A hasta M, desde A hasta D y desde D hasta M. Bien, con esta información pasemos a la solución del problema. Por la información proporcionada se advierte que, en primer lugar, se advierte que la distancia que existe desde la ciudad A a la ciudad M es igual a la distancia que existe desde la ciudad C a la ciudad M. Lo vemos en el mapa de esta forma. Desde la ciudad A a la ciudad M tenemos esta distancia y desde la ciudad C a la ciudad M tenemos esta distancia. Como las distancias son iguales, entonces si tenemos acá una distancia de 3 kilómetros, aquí tendríamos desde la ciudad A la ciudad M una distancia de 3 kilómetros. Esto se cumple por referencia de ubicación de las ciudades. También tenemos que la distancia desde la ciudad D a la ciudad M es igual a la distancia desde la ciudad B a la ciudad M. Esto se observa en el mapa de esta forma. La distancia desde D hasta M es igual a la distancia desde B hasta M. Si la distancia desde B hasta M son 6 kilómetros, entonces también la distancia desde D hasta M son 6 kilómetros. Esto se cumple también por referencia de ubicación de las ciudades. También tenemos que el ángulo AMD, que sería este, observa, AMD, este ángulo que se forma con la intersección de las rectas, es igual al ángulo CMB, que sería este de acá, que también se forma con la intersección de las rectas. Como estos dos ángulos se forman con la intersección de estas rectas, entonces decimos que estos ángulos son iguales por ser ángulos opuestos por el vértice. Ya con esta información advertimos lo siguiente. El triángulo AMD, que sería este de acá, este triángulo AMD, observa, aquí tenemos los tres vértices, el vértice A, el vértice M y el vértice D, forman este triángulo. Es congruente con el triángulo CMB, este triángulo que tenemos acá, el triángulo CMB. Aquí tenemos los tres vértices. ¿Por qué son congruentes estos dos triángulos? Porque en ellos se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Observa que aquí tenemos este lado de 3 kilómetros, aquí tenemos este lado de 3 kilómetros, aquí tenemos este lado de 6 kilómetros y aquí tenemos este lado de 6 kilómetros. Y aquí tenemos estos dos ángulos que son ángulos congruentes. Tenemos un ángulo congruente en los triángulos y los lados adyacentes que son correspondientes de la misma medida. Entonces estos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Pero ¿por qué nos interesa saber que estos triángulos son triángulos congruentes? Porque con la congruencia de los triángulos podemos afirmar que la distancia que existe desde la ciudad A a la ciudad D es igual a la distancia que existe de la ciudad C a la ciudad B. Estas distancias, la distancia desde la ciudad A a la ciudad D es igual a la distancia desde la ciudad C a la ciudad B. Si estas distancias son iguales, entonces la distancia desde la ciudad A a la ciudad D tiene que ser también 5 kilómetros. Y eso se cumple
por ser lados correspondientes de dos triángulos congruentes. Observa que estos lados son lados correspondientes de estos dos triángulos congruentes. Por lo tanto, ponemos como respuesta que la distancia que separa a la ciudad A de la ciudad D son 5 kilómetros. Y con esto damos por finalizada la solución del problema que nos plantea este tema. Pasemos a los problemas que nos plantea el libro texto correspondientes a esta clase. Analiza y realiza lo que se pide en cada caso. Número 1. En la figura 1, esta es la figura número 1, BC es igual a EC. La distancia que existe desde B hasta C, que sería desde B hasta C, es igual a la distancia desde E hasta C. La distancia desde E hasta C. Para indicar que estas longitudes tienen la misma medida, las vamos a marcar de esta forma. Vamos a indicar con una línea curva. Aquí ponemos también esa línea curva. Y de esa manera estamos diciendo que estas dos longitudes tienen la misma medida. También se observa que CA es igual a CD. CA sería esta longitud desde C hasta A. Le vamos a poner una rayita. Es igual a CD. Sería esta longitud desde C hasta D, que le vamos a indicar con una rayita. Estas dos longitudes tienen la misma medida. También se observa que BA es igual a DE. BA sería esta longitud. Desde B hasta A le vamos a poner dos rayitas. Es igual a la distancia desde D hasta E. Sería esta longitud desde D hasta E. Le ponemos dos rayitas. ¿Por qué no le pusimos rayitas a estas dos longitudes? Porque observa que desde B hasta C hay una intersección acá. Entonces, si le ponemos una rayita o dos rayitas o tres rayitas, podríamos confundirnos que son las distancias que hay desde C hasta la intersección. Entonces, lo que hacemos es marcar el segmento de recta para indicar que nos referimos a las longitudes que van desde B hasta C y desde E hasta C. Luego nos dice el literal A. Identifica si hay triángulos congruentes y justifica indicando el criterio de congruencia. Y literal B, calcula el valor de θ. Lo que nos piden es el valor de θ, no el valor del ángulo. El valor del ángulo sería 3 veces ese valor de θ. Entonces hay que tener claro que nos están pidiendo el valor de θ. Con esta información que hemos agregado se observa que el triángulo de vértices ABC, que sería este triángulo, el triángulo de vértices ABC, es congruente con el triángulo de vértices CDE. Aquí tenemos CDE, este triángulo que hemos coloreado también. Advierte que estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Observa que en el triángulo ABC, CA tiene la misma longitud que CD. AB tiene la misma longitud que DE. Y también tenemos que BC tiene la misma longitud que EC. Entonces, por el criterio lado, 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 estos dos triángulos son congruentes. Y con esto ya solucionamos lo que nos pide el literal A. Continuamos con el literal B. Calcula el valor de θ. Para calcular el valor de θ nos vamos a auxiliar de la congruencia de estos dos triángulos, específicamente de la igualdad de los ángulos correspondientes. Así tenemos que el ángulo CAB, este ángulo CAB, este ángulo que tenemos acá, es igual al ángulo CDE, este ángulo CDE. Estos dos ángulos son correspondientes, este ángulo con todo este ángulo de acá. Por lo tanto, como son correspondientes entre dos triángulos congruentes, tienen la misma medida. Entonces justificamos que esta igualdad se cumple por ser ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes. Y como se puede advertir que este ángulo tiene una medida de 3θ y 4θ, en total son 7θ, este ángulo tiene que medir 7θ. Lo siguiente que advertimos en la figura, ya no en los triángulos congruentes, sino que en la figura, es que este triángulo, el triángulo de vértices ADC, es un triángulo isósceles. Este triángulo, el triángulo de vértices ADC, advierte que CA tiene la misma longitud que CD. Por lo tanto, el ángulo CDA tiene que medir 3θ. Este ángulo que tenemos acá, 3θ. Eso se cumple porque estos ángulos tienen que tener la misma medida si estos lados tienen la misma medida. Y advierte que en el punto D se nos han formado estos dos ángulos. Estos dos ángulos que suman 180 grados. El ángulo CDA, vamos a poner ese ángulo acá, más el ángulo CDE, lo ponemos acá, es igual a 180 grados. Y esto se cumple por ser ángulos suplementarios.
Sustituimos el ángulo CDA por 3 teta, aquí ponemos ese valor, y el ángulo CDE por 7 teta, y esta suma la igualamos a 180 grados. Resolvemos esta ecuación para la incógnita teta, sumamos 3 teta más 7 teta, eso es igual a 10 teta, igual a 180 grados. Dividimos entre 10, ambos miembros de la igualdad, 10 entre 10 es igual a 1, aquí nos queda solamente teta, y 180 entre 10 podemos simplificar 0 con 0 y nos queda 18 entre 1. Entonces tenemos que teta es igual a 18 entre 1, 18 grados. Y aquí tenemos la respuesta que andamos buscando. El valor de teta tiene que ser 18 grados. Advierte que no estamos diciendo que el ángulo mide 18 grados. El valor de teta es 18 grados. Si queremos encontrar los ángulos correspondientes, tenemos que multiplicar el valor de teta por su correspondiente coeficiente. Y así tendríamos los ángulos que están indicados en la figura. Bien, con esto finalizamos la solución del problema número 1. Pasemos al problema número 2. El problema 2 dice así. En la figura 2, AC es igual a DC. Esta distancia, AC, la vamos a indicar con una rayita, es igual a DC. Observa que vamos a indicar con una rayita a pesar de que hay una intersección. Vamos a considerar con una rayita la longitud desde D hasta C. También nos dice el problema que BC es igual a EC. Esta distancia BC es igual a EC. Lo indicamos con 2 rayitas. Y luego nos presentan estos literales. Identifica si hay triángulos congruentes y justifica indicando el criterio de congruencia. Y literal B, calcula el valor de X. Vamos a iniciar con el literal A, identificando si hay triángulos congruentes y justificando con el criterio de congruencia que hemos utilizado. Para visualizar adecuadamente la congruencia de los triángulos, vamos a identificar este ángulo, al cual le vamos a llamar ángulo teta. Y con esto advierte que el triángulo de vértices ABC es congruente con el triángulo de vértices CDE por el criterio lado-ángulo-lado. Veamos esta afirmación en la figura. El triángulo de vértices ABC es este que indicamos acá de color rojo. El triángulo de vértices ABC. Y observa que ese triángulo tiene este ángulo, el ángulo X más teta. Y tiene estos lados adyacentes. Este lado que hemos indicado con una rayita y este lado que hemos indicado con 2 rayitas. Y también tenemos este triángulo, el triángulo de vértices CDE. Aquí tenemos CDE. Este triángulo que también tiene el ángulo X más teta y también tiene como lados adyacentes a ese ángulo el lado CD y el lado CE. Estos lados que tienen 1 y 2 rayitas respectivamente. Y observa que tenemos un ángulo congruente en los 2 triángulos y lados adyacentes que tienen la misma medida. Entonces, por el criterio lado-ángulo-lado, el triángulo que hemos pintado de rojo es congruente con el triángulo que hemos pintado de verde. Y con esto ya solucionamos el literal A. Pasemos al literal B. En el literal B advertimos lo siguiente. Como los triángulos son congruentes, como estos 2 triángulos son congruentes, entonces también los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Por lo tanto, podemos afirmar que el ángulo CED, que sería este CED, este ángulo que tenemos acá, que lo vamos a identificar con la letra griega alfa, es igual al ángulo CBD, este ángulo que tenemos acá, que también lo identificamos con el mismo símbolo porque son ángulos congruentes. Y esto se cumple porque dijimos que son ángulos correspondientes de 2 triángulos congruentes. También tendríamos que el ángulo del vértice A y el ángulo del vértice D tienen la misma medida, pero no vamos a ubicar esas medidas porque no las vamos a ocupar. Lo que sí vamos a ocupar es esta información. La intersección de este punto, que no le hemos puesto ninguna letra, le vamos a poner a este punto la letra P y a este punto le ponemos la letra Q. Vamos a identificar estos 2 puntos para ubicarnos correctamente con lo que sigue. Lo siguiente que advertimos es que el ángulo EPB, este ángulo EPB, que lo voy a señalar acá, observa, este ángulo EPB es un ángulo externo de este triángulo, del triángulo CPE. Advierte, este es un ángulo externo. Si alargamos el lado CP, lo alargamos hacia acá, nos queda este ángulo que es un ángulo externo. Y si este es un ángulo externo, la medida de este ángulo es la suma de este ángulo X y este ángulo alfa.
la suma de x más alfa. Ponemos esa medida acá, x más alfa. La suma de estos dos ángulos nos da este ángulo EPB. Entonces ponemos que el ángulo EPB es igual a x más alfa por ser un ángulo externo del triángulo CPE. Pero además en la figura se puede observar que el ángulo EPB también es un ángulo externo del triángulo QPB. ¿Cuál es el triángulo QPB? Aquí tenemos triángulo QPB, este triángulo. Advierte que si alargamos el lado QP, lo alargamos, este ángulo que tenemos acá es un ángulo externo, que sería igual a la suma de este ángulo más este ángulo. Como este ángulo vale alfa, entonces tenemos que el ángulo BPQ, este ángulo BPQ, tiene que ser igual a x. ¿Por qué es igual a x? Porque el ángulo externo es igual a x más alfa. Si aquí tenemos alfa, aquí tenemos que tener x para que se cumpla esa igualdad. Entonces justificamos esta igualdad por el ángulo externo EPB. Y observa lo que nos ha quedado en el punto Q. Observa que aquí tenemos este ángulo de 3x y aquí tenemos este ángulo x, que son ángulos suplementarios. Son suplementarios porque suman 180 grados. Aquí tenemos el segmento DE y aquí tenemos estos dos ángulos que tienen que sumar 180 grados. Por lo tanto, 3x más x tiene que ser igual a 180 grados. 3x más x. Esto se cumple por ser ángulos suplementarios. Resolvemos esta ecuación para encontrar el valor de x. 3x más x es igual a 4x y 4x es igual a 180 grados. Dividimos entre 4 los dos miembros de la ecuación porque aquí tenemos coeficiente 4, de tal manera que 4 entre 4, eso es igual a 1 y nos queda nada más x. Y 180 entre 4 es igual a 45. X es igual a 45 grados. Y como en el literal B lo que se nos pide es calcular el valor de x, esta es la respuesta que andamos buscando. Y con esto, jóvenes, ya solucionamos los dos problemas que se nos plantea en el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos presentan estos problemas de repaso. Dado el triángulo de vértices EFG isósceles, observa, es un triángulo isósceles. Justifica por qué el triángulo de vértices EHG es congruente con el triángulo de vértices FHG. Luego analiza si la justificación es única. Caso contrario, escribe las distintas formas de justificar. Este problema de repaso nos pide que justifiquemos la congruencia de triángulos. Entonces hay que poner afirmaciones y justificaciones. Aquí vamos a poner las justificaciones de las correspondientes afirmaciones. Y para este caso te advierto que tienes que construir 3 tablitas porque hay que justificar las 3 congruencias de triángulos. Entonces, como nos dice el problema, caso contrario, escribe las distintas formas de justificar. Aquí te presento estas tablitas para que las completes. Problema número 2. En la figura, los triángulos de vértices ABC y ABD son isósceles. Demuestra que el triángulo de vértices ADC es congruente con el triángulo de vértices BDC. Luego escribe la hipótesis y la conclusión. En este caso también tenemos que hacer una tablita de datos con afirmaciones y justificaciones y también tenemos que poner la hipótesis y la conclusión de este problema. Para la hipótesis y la conclusión, el problema se puede redactar de esta manera. Si en la figura los triángulos de vértices ABC y ABD son isósceles, entonces el triángulo de vértices ADC es congruente con el triángulo de vértices BDC. Con ese enunciado que te he proporcionado, puedes identificar fácilmente la hipótesis y la conclusión. Continuemos. Los problemas que nos presenta el cuaderno de ejercicios correspondientes a esta clase son estos dos. Y advierte que son 2 demostraciones. Demuestra que. Por lo tanto, en este caso también tenemos que construir una tablita para cada problema donde ponemos afirmaciones y justificaciones. Y en este caso también afirmaciones y justificaciones. Y advierte que lo que tienes que lograr al final de la demostración es congruencia de triángulos. Por lo tanto, lo que tienes que verificar en los 2 problemas es que se cumple uno de los 3 criterios de congruencia de triángulos. Y si logras eso, ya tendrías la demostración correspondiente. Bien, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos esta clase. Si la clase te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video.